Muy buenas tardes o bendiciones a todos y cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Así que vamos a compartir en esta ocasión el curso de hermenéutica bíblica, ¿no? Sobre los principios hermenéuticos para figuras literarias. Eso es, ¿no?, lo que nos corresponde en la cuarta unidad. Así que entonces pensemos ahora ya en el lenguaje figurado, ¿no? Entonces hemos estado hablando ya sobre cómo uno interpreta cuando no hay expresiones figuradas, pero ahora vamos a hablar de cómo interpretamos los pasajes bíblicos que tienen expresiones figuradas o tienen lenguaje figurado. Es conocido como hermenéutica especial en muchos de los casos, ¿no? Como hermenéutica especial. Entonces, en la mayoría de los libros de hermenéutica, usted va a encontrarlos de ese modo. Así que entonces, pero estamos entrando a cómo tenemos que interpretar, ¿no?, los pasajes bíblicos que son figuras literarias o que usan expresiones figuradas. Una primera pregunta que quiero brevemente considerar es, ¿no?, ¿qué son las figuras literarias? ¿Qué son las figuras literarias? Entonces, dentro de aquello, podemos decir, es el uso de las palabras en algún sentido no usual, o sea, se usa las palabras para representar o para decir otra cosa y no lo que en verdad significa. Por ejemplo, si yo digo pan, entonces usted tiene en la mente, ¿no es cierto?, el pan que uno tiene como parte de su alimento. Pero sin embargo, cuando Jesús dice yo soy el pan del cielo, entonces ya ahí está usando la palabra pan, no en el sentido usual, ¿no? Entonces, eso básicamente, pero está diciendo que Él es el sustento de la vida espiritual. ¿Qué son las figuras literarias? Es una manera de expresar alguna idea en términos de otra. Claro que sí. Entonces se busca, ¿no?, para que se pueda presentar de una forma más vívida, más expresiva, más impactante, ¿no es cierto? Entonces se usa las expresiones figuradas, ¿no? Por eso dicen términos de otra. Ok. El lenguaje figurado no es sinónimo de mentira o falso, tampoco. Entonces, tenemos que cuidarnos de mirarlo de esa manera. En la literatura es normal usar lenguaje figurado y por lo tanto entonces no tiene que ser extraño. Son figuras literarias, ¿no?, que nos ayudan a que se presente, se explique de mejor manera aquello que probablemente es complicado, ¿no es cierto? Ahí son para dar efectos especiales al lenguaje. Esos son las figuras literarias, ¿no es cierto? Ahí. El lenguaje figurado solo exige para su interpretación estar familiarizado con el significado que tiene cada expresión en el mundo del escritor. Así que entonces eso es uno de los desafíos y reconocimientos que siempre tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto? Ahí. Las figuras que se usan en la Biblia no son muy familiares, pero tampoco son totalmente ajenos. Entonces, ¿pero qué necesitamos para interpretar correctamente y entender lo que está diciendo el escritor? Es básicamente estar familiarizado con el significado que tiene cada expresión en el mundo del escritor. No, o sea, entonces ahí en la Palestina de aquel entonces, ¿no? Ahora el Antiguo Testamento mucho más allá, el Nuevo Testamento mucho más cerca, pero en ese mundo es que se han usado esas expresiones figuradas y por lo tanto tenemos que familiarizarnos para que en nuestra lectura de la palabra de Dios todo esté bien, bien claro, ¿no es cierto? Ahí. Ahora, este punto 6 es bien importante, que nosotros recordemos siempre. Las figuras literarias en la Biblia
solo tienen un punto analógico. Por favor, no podemos nosotros entrar y querer hablar de, ¿no?, variedad, de un abanico de puntos analógicos en una expresión figurada, a menos que sea una alegoría. Bueno, en ese caso, pero cuando lleguemos al punto, hablaremos de aquello. Pero sin embargo, necesitamos tener presente esto. Las figuras literarias en la Biblia solo tienen un punto analógico. Hace rato mencioné, por ejemplo, lo que dijo Jesús: yo soy el pan del cielo, ¿no? Así que entonces Él es el pan del cielo. Ahora ahí, cuando usa el término pan, Jesús solo está usando para un punto de comparación, para un punto analógico, ¿no es cierto? Un punto de conexión, nada más. No está dejando abierto todo lo que implica el pan y cómo se hace y qué, no, sino un punto. ¿Cuál es? El sustento. Listo, ¿no? Así como el pan es el alimento de la vida diaria, entonces lo que él está diciendo es que él es el sustento, el alimento de la vida espiritual. Listo, entonces eso es un punto analógico. No puedo yo darme la libertad, ¿no?, de dar varios significados a cosas como por el estilo. No, sino hay un solo punto analógico en las figuras literarias, o las figuras literarias solo tienen un punto analógico. Eso es lo que sí o sí tenemos que tener muy bien en cuenta cuando interpretamos la palabra del Señor y cuando hay expresiones figuradas. Ahora, el lenguaje figurado consta de formas poéticas o figuras retóricas presentadas en diferentes partes de la Biblia. No podemos decir esta sección nomás tiene, el otro no. Va a aparecer en cualquier libro de la Biblia, ¿no es cierto?, las expresiones figuradas. Entonces, nos conviene familiarizarnos para poderlos reconocer. Una cosa más que quiero advertir: nosotros no necesitamos inventar las figuras o las expresiones figuradas en la Biblia. No necesitamos nosotros. Simplemente reconocerlos porque ya están en la palabra de Dios. Así que tomemos nota de este aspecto esencial del que estoy haciendo mención, ¿no? Así que entonces tomemos mucha en cuenta. Ok, muy bien. Ahora vamos a entrar a considerar principios para interpretar figuras literarias breves, pequeñitas, ¿no? Son parte de un versículo. En algunos casos solo son una oración, ¿no es cierto? Ahí están, una expresión, por eso es breve, no es siquiera un versículo completo. Entonces, breve es parte de un versículo. Entonces hay una buena cantidad de estas figuras literarias breves. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros identificarlos y cómo tenemos que interpretarlos? Esto es lo que vamos a encarar en esta sección. Así que tenemos un primer grupo: figuras que enfatizan comparación, o sea, comparan. Eso en primer lugar. Dentro de estas figuras tenemos el símil, que significa semejante o parecido a otro, no símil. Entonces, tiene que estar muy bien claro en esta parte. El propósito es dar idea viva y eficaz de una de ellas. Esa es la razón por la cual tenemos las figuras y de una forma especial el símil, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, tome en cuenta eso. Las expresiones que lo identifican son como, así, semejante. Entonces, algunos versículos que están
¿no? Con una de esas palabras como así semejante, entonces uno tranquilamente puede decir que esto es el símil, ¿no? Una símil. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Después de la palabra como, o después de la palabra así, o la palabra semejante, tiene que estar la expresión figurada junto a esas palabras. ¿No? Así que puede estar el como y si no hay la expresión figurada, entonces no podemos nosotros decir que eso es una símil, ¿no? Entonces tomemos muy bien nota de aquello. Por ejemplo, a ver, vamos al Salmos 103, el versículo 11. Ahí nos va a decir la palabra de Dios de la siguiente manera. A ver, mira, 103, versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos, ahí está, ¿ve? ¿No? ¿Cómo? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Este versículo está hablando de la misericordia de Dios, pero cómo Dios ha engrandecido su misericordia. Entonces, para mostrarnos lo grande, lo alto que es eso, dice entonces, como la altura de los cielos sobre la tierra, ok, entonces está comparando con esa distancia que tiene la tierra, no es cierto, con los cielos. Entonces, ahí tenemos una símil. ¿Cómo? Ahí está. La expresión figurada es la altura de los cielos sobre la tierra, listo, ¿no es cierto? ¿Para qué está diciendo eso? Para mostrarnos cuán grande o inmenso es la misericordia de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, ¿no es cierto?, en entender eso. Ahora esto es muy sencillo. Si cada vez aparece la palabra como así semejante, pero seguido con la expresión figurada, entonces estás frente a una símil. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta. Recuerde, hay un solo punto analógico, ¿no es cierto? Y no estamos para tener una posibilidad de múltiples sentidos. No, 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 hay una nomás. Eso es lo que sí o sí tenemos que siempre tener en cuenta. Dentro de ese grupo está la metáfora. Esta es creo que la más conocida en nuestro medio, ¿no? Sigue siendo comparación, pero hay una variante. Dice, es una comparación directa sin intermediarios. Lo que está diciendo es que ya no necesitas ver o al menos encontrar la palabra como así semejante, ya no. La comparación va a ser directa, pero al final va a ser clara, ¿no? Y también va a estar mostrando la evidencia de la comparación. Por eso dice, no, es directa para darle mayor fuerza a la declaración. Así que entonces tomemos nota nosotros de estos enunciados. El lector o el oyente reconocerá y entenderá el sentido de la expresión. ¿Pero por qué? Porque está expresado claramente. Entonces uno va a decir que es una metáfora, ¿no es cierto? A ver, vamos a Génesis 49, ¿no? Génesis 49, el versículo 9, ahí nos dice así la palabra del Señor. Versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, y así como león viejo, ¿quién lo despedazará? Ahora, ¿quién lo despertará? Ahora, mira, en la primera parte, cachorro de león, Judá. O sea, la comparación es directa. Ya no hay, ¿no? La palabra que identifica al símil, ¿no es cierto? Ya no existe acá, pero es evidente la comparación. Está comparando a Judá con el cachorro de león, ¿cierto? Ahí, ¿no? Entonces, claro, aunque más abajo vuelve y aparece, ¿no es cierto? Dice, así como león viejo, o sea, como león viejo, o sea, otra vez hay una símil también. Ahí, ¿no es cierto? Porque león viejo es una expresión
figurada entonces, pero en esta ocasión enfatizar lo que es la metáfora. Es una comparación directa. Cachorro de león, Judá, listo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sí o sí tenemos que tener nosotros claro. Por ejemplo, este versículo que es bastante conocido, ahí, ¿no? Dice, Jesús le dijo, yo soy la vid, o yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es, perdón. No, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahí está la metáfora. Yo soy el camino. Listo. Esa partecita es la metáfora. Jesús está comparando con el camino. Y el punto ahí es qué cosa, que el camino te lleva a un destino. Entonces Jesús está diciendo que Él nos lleva a un destino, ¿no? Obviamente mejor, bueno, pero nos lleva. Entonces, por eso dice, ¿no? Yo soy el camino. La verdad y la vida, eso ya está normal, ¿no es cierto? Pero entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Por eso decimos que son figuras literarias breves, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nosotros trabajar con mucho cuidado esos aspectos. Ok. Dos, figuras que enfatizan asociación, ¿no? Asociación. O están conectados, están unidos, ¿no es cierto? Ahí. Entonces ya hemos visto las que hacen comparación, ahora las que asocian, ¿no es cierto? Dentro de ella tenemos a la metonimia. La metonimia es una figura literaria breve, ¿no? Pero que asocia dos cosas, obviamente. Entonces, en ese sentido. Ahora, en esta figura se toma por su obra al autor o viceversa, ¿no? Se toma por su obra al autor o se puede tomar su obra por el autor. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros tomar muy bien en cuenta, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, piensen eso, se toma por su obra al autor o viceversa, ¿no es cierto? Es una metonimia. Se emplea esta figura cuando se pone la causa por el efecto. La causa por el efecto. Entonces, en esos casos también es una metonimia, ¿no es cierto? Ahí. El recipiente por lo que contiene, ¿no? Por ejemplo, cuando está hablando de la cena del Señor, dice la Biblia, ¿no? Que tomaron la copa, o sea, pero la copa, bueno, acá se toma la copa, ¿no es cierto? Entonces, cuando está usando la palabra copa, está pues haciendo alusión a todo, ¿no? A lo que contiene más. Por eso, ¿no? El recipiente por lo que contiene. Entonces, en ese sentido, hay que ser bastante rigurosos en estos casos, ¿no? Ahí. A ver, vamos a Lucas 16:29. En este versículo tenemos un caso de metonimia, ¿no? Para que podamos tener claro, ¿no? Versículo 29, capítulo 16 de Lucas. Y dice así. ¿Recuerdan ustedes la historia del rico y Lázaro, no es cierto? Ambos murieron y todo. Listo, entonces ahora el 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Ahora, ¿por qué dice Abraham eso? ¿Por qué? Porque el rico le ha dicho que mande a Lázaro, ¿no? Que moje su dedo en agua, vaya y refresque sus labios, ¿no es cierto? Porque estaba atormentado. Y padre Abraham dijo que no se podía eso, entonces ahora el rico dice, entonces padre Abraham manda a Lázaro, ¿no? A mis 4 hermanos que están vivos, ¿no es cierto? Que les vayan a decir que, ¿no? Se preparen y se arrepientan para que no vengan a este lugar. Muy bien. Y Abraham dice, en respuesta a lo que estamos leyendo, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Entonces, aquí se está tomando, ¿no? La obra, ¿no? Por el autor o viceversa. Entonces, eso es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí se menciona a Moisés, ¿no es cierto?
Pero en ese tiempo Moisés ya no estaba, ¿no? Ya había muerto. Los profetas del Antiguo Testamento también ya habían muerto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Si estamos tomando en cuenta la obra por el autor, ¿no es cierto? Por su obra al autor, ok, si es así, ¿no? O al autor por su obra también, ok, entonces, en ese sentido, ahora aquí dice a Moisés, entonces se está refiriendo al Pentateuco, ¿no? Profetas, a los libros proféticos, ¿no es cierto? Oigan los, o sea, lean o al menos preocúpense porque eso es importante, eso es lo que está diciendo el padre Abraham, ¿no? No es necesario que alguien vaya de entre los muertos, sino que ellos tienen ya el Antiguo Testamento, entonces ahí se está tomando a Moisés, a los profetas, ¿no es cierto? Se está tomando a ellos por lo que ellos han dejado escrito, esas revelaciones del Señor que llevan sus nombres. Entonces, en ese sentido, en eso consiste la metonimia, ¿no es cierto? Ahí. Otro pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 8. Entonces ahí también se nos habla, ¿no es cierto?, de ese mismo modo. A ver, vamos, capítulo 13, el Evangelio de Juan, versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces aquí se está tomando la causa, ¿no? La causa, que es el lavar. Entonces el efecto que va a ser, ¿no es cierto?, la redención. Entonces tenemos que nosotros ver eso. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí el hecho de lavar los pies se ha llevado más allá y está representando a todo lo que Cristo ha hecho, ¿no es cierto? Ahí, entonces, si eso tú no tienes, no recibes, entonces no vas a tener parte conmigo. Ese es el sentido. Entonces, la metonimia siempre va a suceder de ese modo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos en identificar estas figuras literarias breves, queridos hermanos, ¿no? Ahora la senícdoque, otra figura que denota asociación, ¿no es cierto? Cuando, dice, todo es representado por una parte o viceversa. En ese caso, se muestra o aparece la sinécdoque, ¿no es cierto? Cuando todo es representado por una parte o viceversa. Entonces, el todo por una parte. Entonces, tenemos que nosotros tener mucho cuidado. O cuando se toma el género por la especie, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos sucede la senícdoque. El uso del singular para indicar todo una especie. Claro, cuando alguien tiene un singular, puede estar pensando que es uno nomás, pero sin embargo, ¿qué expresión figurada le sigue? Entonces uno tiene que ser bastante cuidadoso en esta parte. Por ejemplo, vamos al Salmos 16, el versículo 9. En este salmo nos está mostrando a nosotros en qué consiste la senícdoque, ¿no? Versículo 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Entonces, en esa última expresión está la senícdoque, ¿no? Mi carne también reposará confiadamente. Entonces, ahora, mi carne, o sea, es una parte representando al todo, ¿no? Ahora puede ser viceversa, ¿no? Todo representando a una parte, pero en este caso es una parte representando al todo. Mi carne también reposará confiadamente. Mi carne, o sea, todo mi ser, todo mi cuerpo, eso es lo que está diciendo, ¿no? Toda mi persona, todo mi cuerpo principalmente, pero ahí el término carne, ¿no? Simplemente se refiere al cuerpo humano, a la
totalidad del cuerpo humano. Entonces, una parte está representando a todo. Entonces, eso es básicamente la senígdota. Ahora vamos a Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas, vamos, busquen en sus Biblias, por favor. No, Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Muy bien, que todo el mundo. Si uno puede pensar, todo el mundo, wow, no, pero no, aquí lo que está diciendo es todos los que estaban bajo el gobierno del Imperio Romano van a ser empadronados, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está diciendo a nosotros es que, ¿no?, que todo el mundo fuese. Entonces, el todo representa una parte, o sea, la parte que estaba bajo el gobierno de los romanos, y no que se refiere a todo el mundo como tal. Entonces, ahí está la senígdota, ¿no? El todo representando a una parte, no todo el mundo, ¿no es cierto? Pero no era todo el mundo, sino la parte que estaba bajo el gobierno romano, en ese sentido, ¿no? Ahí tenemos que tomar en cuenta nosotros, ¿no? Hay. Ok. Figuras que plantean una dimensión personal, ¿no? En este caso más conocido como, bueno, una de las principales ahí es, ¿no?, la prosopopea o personificación, ¿no? Prosopopea o personificación es una de las figuras que plantea una dimensión personal. Ok. En este caso se da características personales a los animales, las plantas o las cosas sin vida. Entonces se les otorga características de una persona. En eso consiste la prosopopea o personificación, ¿ok? Se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndoles acciones personales. Entonces, eso es básicamente una parte de la retórica y es para expresar, ¿no?, las ideas de una forma bastante interesante y también elocuente, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, ¿no? En ahí nos dice lo siguiente a nosotros la palabra de Dios. Y dice así, ¿no es cierto? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces aquí se le da acciones de una persona a la muerte, ¿no? A la muerte. Entonces le está diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? A ver, ¿dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, aquí la muerte está siendo personificada y se le está dando cualidades de un guerrero que está en la lucha y al final gana y tiene la victoria. Entonces, esas cualidades se le está otorgando a la muerte. Entonces, ahí está clara lo que es la personificación. A ver, vamos a Isaías, capítulo 55, el versículo 12, ¿no? Ahí nos va a decir a nosotros lo siguiente, ¿no? El versículo 12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Mira, hasta ahí está bien, ¿no? Los montes y los collados y todos los árboles, no, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, ¿ves? Tanto a los montes, a los collados, se le atribuye a acciones personales, así como a los árboles también. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando ustedes regresen, realmente va a ser un día muy alegre, muy contento, ¿no? Lindo va a ser. Y por eso se está expresando de ese modo cuando regresen del cautiverio, ¿no? Es una profecía que está hablando en ese
sentido, pero ahí tenemos la personificación. Entonces tenemos que identificar eso. No es que literalmente voy a agarrar y decir, no, los árboles aplauden. No, 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 no. Se le atribuye eso para presentarnos una expresión, ¿no? Bien interesante, pero también para decirnos que aquí hay alegría y habrá alegría cuando regresen a su tierra. Eso es lo que está diciéndoles, ¿no es cierto? Entonces, tomemos nota, tengamos en cuenta esto, queridos hermanos, ¿no? Dentro de esa, ese grupo de figuras que expresan la dimensión personal, tenemos la apóstrofe, ¿no? La apóstrofe. Y la apóstrofe es una exclamación a una persona ausente, una exclamación. Ahora, no solamente puede ser, sino puede ser una expresión también que muestra a, a una montaña, a la misma tierra, a la creación, todas esas cosas, ¿no? Es cuando un discurso se interrumpe para dirigirse a una persona que no está. O sea, no es como que le llama o como que se admira por eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente en eso consiste lo que es la apóstrofe. Principalmente la interrupción es de manera sorprendente, es como interrumpir un discurso, pero vamos a encontrar ese tipo de expresiones en la palabra del Señor. Es por esa razón que necesitamos nosotros tomar muy bien en cuenta, ¿no? A ver, vamos al Salmos 114. Entonces vamos a leer ahí el versículo 4 y el 5, ¿no? Que nos está hablando de una forma concreta de lo que es o en qué consiste la apóstrofe. Muy bien, dice así la palabra. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Ahora la pregunta, mira, medio sorprendente, ¿no? ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Esos son unos hechos que los israelitas habían presenciado, pero ahí se le está dando cualidad de una persona, ¿no? ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? ¿No? Que huiste. Entonces los seres humanos huyen, ¿no es cierto? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, otra vez. Entonces son expresiones figuradas para enfatizar lo que había sucedido y lo que Dios ha hecho cuando les ha traído a los israelitas por el desierto, ¿no? Entonces tiene una verdad para decirnos, pero sin embargo tenemos que identificar que eso es, o en eso consiste, una apóstrofe, ¿no es cierto? Ahí. Pero vamos a Jeremías, capítulo 29, capítulo 22, el versículo 29. Ahí también vamos a tener otra connotación de lo que es la apóstrofe, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, muy importante que nosotros nos familiaricemos con esas verdades. El versículo 29 dice, mira, en signos de admiración. Tierra, 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 oye, palabra de Jehová. Bueno, uno comienza a pensar y preguntarse, no, pero ¿acaso la tierra oye la palabra de Dios? ¿Por qué está hablando el profeta así? Es una apóstol. Entonces, está refiriéndose obviamente a la gente, pero sin embargo, es como que le está diciendo, oye, no te distraigas y oye la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ahí está en eso el sentido de lo que es la apóstrofe, queridos hermanos, ¿no? Entonces va a ser siempre eso, signo de admiración, o a veces va a ser de interrogación, pero va a ser evidente que es una exclamación, ¿no? Que está interrumpiendo un hecho, o al menos quiere llamar la atención. En ese sentido, ¿no es cierto? Hay. Bueno, tenemos las figuras que denotan intensificación, o sea, intensifican, ¿no?
En otras palabras, exageran, ¿no es cierto? Eso. Pero también hay ese tipo de figuras que nosotros encontramos en la palabra del Señor. La primera de ellas es la hipérbole, ¿no? La hipérbole. La hipérbole básicamente es eso, ¿no? Es la exageración de una idea. Pero alguien puede decir, pero si es entonces muy exagerado, es mentira. Sí, sí, no podemos tratarlo así a la hipérbole. La hipérbole es una figura, expresión figurada en la retórica y por lo tanto es normal y natural, ¿cierto? Es muchas veces como nosotros decimos, por decirles, nada más, ¿no? Alguien nos ha preguntado una cosa, ya le dijimos, pero pregunta otra vez lo mismo, pero ya le dijimos, pregunta otra vez y le decimos, ¿no? Y al final sigue preguntando, entonces alguien dice, no, ya te he dicho 1000 veces, por ejemplo. Entonces ahí estamos usando la hipérbole, es una exageración, la exageración de una idea, ¿no? Exagera de una manera evidente para dar énfasis al pensamiento. Entonces, no es para decir una mentira, sino para dar énfasis al pensamiento o a lo que está diciendo. En ese sentido, eso tiene que comprenderse y manejar. Es para presentarlo más vívido a la imaginación. Claro que sí, pero esas expresiones figuradas, en este caso la hipérbole y las otras más que hemos visto, eran pues conocidos y eran familiares, ¿no? La gente estaba familiarizado con ese tipo de expresiones figuradas, ¿cierto? Lo mismo que pasa en nuestro contexto, ¿cierto? Cuando tú vas a decir zapatero a tus zapatos, por ejemplo, es una expresión figurada. ¿Qué estás diciendo? ¿No? Que cada uno tiene una función, pues que vaya a su lugar que le corresponde. Entonces, en ese sentido, pues lo conocemos nosotros. Entonces, así también sucedió en el tiempo de la Biblia, ¿no? Que las expresiones figuradas o las figuras mismas o cómo se dicen, cómo habla la gente, eran conocidas, ¿no es cierto? Ahí. Aquí tenemos que tener cuidado al identificarlo, porque si nos equivocamos, podemos quitarle todo el sentido, la fuerza, ¿no? Lo ameno que es la expresión, entonces podemos perder ese sentido y por lo tanto, entonces seamos bastante rigurosos y bastante cuidadosos en ese sentido, queridos hermanos, queridas hermanas. Ok, a ver, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, en este versículo nos dice lo siguiente, capítulo 21, versículo 25, dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. Amén. Qué interesante, ¿no es cierto? Ahí. Es cierto que hay muchas otras cosas que Cristo ha hecho, pero Juan no ha escrito todas ellas. Esa es la razón, ¿no es cierto? Por esta aclaración. Entonces, pero la exageración está en que, ¿no? Si se escribieran cada una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros. O sea que serían bastante, sí, pero que no cabrían en el mundo los libros, no, pues una exageración. Entonces, lo que está diciendo es que lo que yo he escrito, dice Juan, el evangelio que lleva mi nombre, es bien selecto, concreto, porque mi objetivo es que crean en Jesucristo y punto, y así es como lo he escrito. Pero hay muchas otras cosas, entonces no está en este evangelio. Es lo que está diciendo, pero lo hace de una forma hiperbólica, ¿no es cierto? Ahí, entonces tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Por ejemplo, esto que es también conocidísimo, ¿no? A ver, vamos a Números, Números capítulo 13, ahí en el versículo 33, tiene que ver con los espías que fueron, ¿no? A reconocer la tierra prometida, ¿no es cierto? Moisés los envió. Entonces, dice el versículo Números 13, 33,
3, dice, ¿no? Ahora, también vimos, dice, allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a él. Mira, qué exagerado, ¿no? Langostas, nada somos, ¿no? Ellos son gigantes. Y bueno, entonces, pero está que eran ya más grandes que ellos, sí, pero aquí para ver, ¿no? Lo enfático, lo impactante de lo que están diciendo, entonces se usa lo que es la hipérbole, ¿no es cierto? Ahí hablando de los libros, pienso que no cabrían los libros en el mundo, ¿no? La hipérbole. Entonces solamente es para enfatizar lo que tú estás diciendo o lo que uno va a decir. Entonces no hay que llevarlo más allá de aquello. La ironía, ok, eso sí, creo que es bastante común en medio nuestro, porque siempre yo escucho a la gente decir, no seas irónico, a ver, no seas irónico. Sé claro. Porque, ¿qué es ironía? Decir lo opuesto, ¿no? Decir lo opuesto a tus expresiones, a tus palabras, ¿no? Estás diciendo lo opuesto. Por ejemplo, dices, bueno, qué alegría de verte, pero la manera como lo dices, estás diciendo, no sé en qué hora te he visto, mejor no te hubiera visto, o algunos más exagerados, no, maldigo la hora en que te he visto. Bueno, entonces, pero estás usando palabras, ¿no? Qué lindo, qué gusto verte, hoy cuánto me alegro, pero la manera como dices está diciendo el sentido opuesto, ¿no es cierto? Entonces ahí está, presentar lo contrario de lo expresado, eso es ironía, ¿no? Lo contrario de lo expresado, ¿no? Ahí, la expresión de una idea mediante su sentido contrario para exponer lo absurdo del caso, ¿no es cierto? Ahí. Por ejemplo, cuando estás conversando con una persona y tú quieres hablar y la persona no te deja y sigue y sigue se pone en un plano del experto que sabe todo y entonces que ya, sabes, pero la manera como dices, le está diciendo, oye, no sabes ni lo que dices vos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿no? Ahí está la ironía que nosotros tenemos que también, ¿no? Ver en la misma palabra del Señor. Pero siempre se hace resaltar el sentido verdadero, ¿ok? ¿No? Porque lo dice, la manera como lo dice, entonces está diciendo, bueno, no sabes nada. No, si seguimos con esa perspectiva. Entonces, cuidado con la ironía, ¿no? Ahí, por ejemplo, este es lo más clásico, ¿no? De la ironía, es, a ver, vamos a Primera Reyes, capítulo 18, el versículo 27, ¿no? Cuando Elías está frente a los profetas de Baal, frente a Acab, ¿no es cierto? En el Monte Carmelo. Entonces Elías dice, bueno, primero ustedes sean los que ofrezcan, ¿no es cierto? Ustedes sean los que digan, los que hagan al menos son más, ¿no es cierto? Entonces cuando ellos están, los profetas de Baal están clamando a Baal, Elías, versículo 27 dice, ¿no? Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, o sea, era bastante irónico. ¿No? Se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertar. Entonces, ahí tú puedes ver lo irónico, ¿no? Lo irónico. Lo que está diciendo al burlarse Elías es, ¿no? ¿Qué cosa? Lo que están haciendo es absurdo, no va a suceder nada, ¿no? Ahí, con el tono de burla, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que es la ironía, ¿no es cierto? Ahora, esto también de Job realmente es otra expresión bastante claro en cuanto a la ironía, ¿no? Ahí,
Job está ahí siendo atacado, acusado por sus amigos. Entonces, mira lo que dice en el versículo 2. Dice, ¿no, Job? Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Claro, es que estaban hablando demasiado y con eso va a morir. Así que, ya, no, Job está siendo irónico, ¿no? Con sus amigos. Entonces, ahora, tal vez tú estás pensando, pero entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Cuando comiences a investigar el versículo. Cuando comiences a ahondar en ese versículo, en lo que está diciendo, la manera como está diciendo, entonces, obviamente los autores, los comentaristas, esto es una ironía, o esto es una hipérbole, ¿no es cierto? Ahí, entonces uno tiene que ser bastante amplio en cuanto a las investigaciones, ¿no? Dicen que eso es la figura del dios Baal, ¿no es cierto? Al cual estaban clamando sus profetas y Elías comienza a burlarse, ¿no es cierto? Ahí. Pleonasmo, otra figura que también intensifica, ¿no? Los que le dan mayor fuerza, ¿no? Pleonasmo. ¿Qué es esto? Esto es mucho más sencillo. Repite el sentido de la idea con otras palabras, más o menos como los sinónimos, ¿no es cierto? Pero repite el sentido de la idea con otras palabras. O sea que entonces no hay dos verdades. En este caso solamente hay una, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? En el pleonasmo se emplea la redundancia, así que valga la aclaración. Los vocablos innecesarios para dar mayor fuerza. Entonces se da la redundancia, los vocablos innecesarios, se habla innecesariamente, se dice, pero es para darle mayor fuerza a lo que está diciéndonos, ¿no es cierto? Entonces, en consecuencia, es la reiteración de una sola verdad. Pueden haber dos expresiones bien claras, concretas, pero si es un pleonasmo, eso es solo una verdad, queridos hermanos, del que está hablando ese versículo. Por ejemplo, a ver, vamos a Lucas capítulo 22. A ver, Lucas capítulo 22, el versículo 11. Y dice así el versículo 11, ¿no? Para nosotros de una forma muy clara y concreta. Dice, ¿no? Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Bueno, ahora, decida al padre de familia. El maestro te dice, listo, hasta ahí debía ser suficiente. O decid al padre de esa casa, ¿no es cierto? El maestro te dice, ¿por qué? Porque familia ya está una palabra clara, pero casa también es otra palabra que significa familia. Entonces ahí está la redundancia y ahí está, ¿no?, la reiteración. Entonces ese es el pleonasmo, ¿no? El pleonasmo. Entonces, en ese sentido tenemos que tener muy bien en cuenta. Aquí, a ver, vamos a Génesis 40, el versículo 23. Ahí va a ser todavía mucho más claro esto del pleonasmo, ¿no? Del pleonasmo. Ok, muy bien. Dice ahí el versículo 23. Dice, y el jefe de los eunucos no se acordó de José. Listo, ya terminó. Lo que quería decir ya lo dijo, ¿no es cierto? Entonces, pero usted puede ver en su Biblia, dice, no, sino que le olvidó. Entonces, esa reiteración no es necesario, pero se da para darle mayor fuerza. Ahora, esas dos expresiones solo están diciendo una sola cosa. No voy a buscar dos sentidos, nada por el estilo en esas expresiones, ¿no es cierto? Entonces, tomemos nota nosotros de esas particularidades que tienen. Ok, figuras que suavizan el sentido, figuras que suavizan, para que no sea ofensivo, realmente muy crudo, como decimos, ¿no? Ahí, para que no sea indecente, para que sea
más elegante, más decoroso. Entonces hay figuras que suavizan, ¿no es cierto?, las declaraciones. Entre ellas, el eufemismo, ¿no? Ahora, consiste en expresar con suavidad o decoro, ¿no es cierto? Ahí para que sea elegante, bonito, ¿no es cierto? Porque si uno realmente va a decir las mismas palabras, hasta puede ser ofensivo o muy crudo, ¿no es cierto? Lo que está diciendo. Una idea que bien podría ofender a los lectores y oyentes. Así que entonces vamos a usar el eufemismo en esos casos. Es un modo de sugerir para no herir u ofender, ¿no? En eso consiste el eufemismo, queridos hermanos, ¿ok? A ver, vamos a Hechos capítulo 1, el versículo 25, ahí, ¿no? En el Nuevo Testamento. Entonces, Hechos capítulo 1, el versículo 25. Dice ahí, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ahí está, en esa última parte está el eufemismo, ¿no? Para irse a su propio lugar. Ahora, ¿por qué eso? Es que ahí debería decir, ¿no? Que Judas por transgresión para irse, ¿no? Cayó, transgredió, desobedeció, para irse al infierno, debía decir ahí. Pero se suaviza, entonces dice para irse a su propio lugar. O sea, de una forma elegante, de una forma muy diplomática, ¿no es cierto? Entonces, para que no sea un tanto ofensivo. A ver, vamos a Deuteronomio 23:13. Ok, ¿no? A ver, vamos a Deuteronomio 23:13, ¿no? Ahí, entonces, ahí también nosotros encontramos otra vez el eufemismo. Entonces dice ahí, mira, versículo 13, dice ahí, y tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, ¿no? Cuando estuvieres allí fuera, entonces, ¿no? Cuando vas al baño o cuando vas, ¿no? A hacer tus necesidades fisiológicas, ¿no es cierto? Entonces, cuando estuvieres allí afuera, entonces ahí, entonces mira, aquí está el eufemismo, está suavizando para que no sea, ¿no es cierto? Tal vez por eso, ¿no? Muchos, por ejemplo, prefieren usar otro tipo de expresiones, no directamente, no ir al baño, algunos sí, ¿no? Vamos, pero otros prefieren usar otra expresión, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, voy a ir a hacer el 1, voy a hacer el 2, cosas como esas, ¿no es cierto? Para que suene un tanto más elegante, pero son expresiones conocidas, ¿no? Los que escuchan saben de qué está hablando, entonces en eso consiste el eufemismo, en suavizar las cosas, ¿no? Ahí. Ok, vamos. Litotes o atenuación también aparecen como litoles, también se dice a esta figura, ¿no? Litoles, litotes o atenuación. Entonces ahora esto es interesante. También es conocido como litoles, como les decía, ¿no es cierto? Ahora consiste en no expresar correctamente lo que se piensa, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué? Es que así eran y así es como encontramos nosotros algunas expresiones, ¿no? Uno que están, como que están negando, pero en verdad no están negando, sino sencillamente están afirmando, pero usan el negativo, ¿no es cierto? Ahí, en ese sentido. La intención de la expresión no es negar, sino afirmar, pero van a usar el negativo. Entonces, en eso consiste lo que es la litoles o atenuación. No expresar correctamente lo que se piensa, ¿no es cierto? Eso, en ese caso, ¿no es cierto? Ahí vamos otra vez en Hechos, capítulo 27, el versículo 14. Entonces ahí tenemos justamente este ejemplo de la
litotes, ¿no? 27, 25, 14, perdón, 27, 14 dice así. Pero no mucho después, ¿no? A ver, otra vez. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Heroclidón. Pero ¿por qué no podía haber dicho? Pero después dio contra la nave un viento huracanado llamado. Así, ¿no es cierto? Pero no mucho, mucho. Como que estás negando qué, ¿no es cierto? Pero en eso consiste lo que es la litoles o la atenuación, básicamente, ¿no es cierto? Ahí vamos en otro, en Santiago capítulo 2, versículo 21, vamos a Santiago. Entonces, de igual manera vamos a ver ahí una forma de interrogación, entonces va a tener la misma dinámica. Por ejemplo, dice ahí en el versículo 21, dice lo siguiente. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Cierto? Entonces ahí podría haber dicho, fue justificado por las obras Abraham, ¿no es cierto? Nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar, ¿no? Ahí. Pero dice, no fue. Entonces, ese negativo es una de las cosas que a veces complica, entonces, pero no es que quiere negar, sino está afirmando como nos dice en las aclaraciones. Entonces tenemos que nosotros tener bastante cuidado en ese sentido. Hermanos, hemos tenido todo lo que tiene que ver con las figuras literarias breves. Las figuras literarias breves están agrupadas en estos 5 grupos y entonces están en cualquier otro libro de la Biblia, van a aparecer en diferentes lugares, así que nosotros tenemos que tener familiaridad para que podamos identificar estas figuras literarias breves, queridos hermanos. Pero a su vez también tenemos que siempre recordar que hay una sola o un solo punto analógico, ¿no? Para su interpretación y su comprensión. Así que no estamos para imaginarnos y ver, ¿no? Varias posibilidades, opciones. No, 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 sino hay una sola. Y por lo tanto, tomemos nota de aquello nosotros, queridos hermanos, tomemos nota nosotros de esas verdades, ¿no? De esas expresiones figuradas breves que van a aparecer. Ahora, lo que hay en abundancia en la Biblia son los símiles y las metáforas. Eso es abundante, eso va a ser hartísimo y va a aparecer en todo lado. Después los otros sí. Entonces, pero tenemos que familiarizarnos para que nuestra interpretación los maneje pues de la manera como hemos indicado qué es lo que hay que tomar en cuenta en ese sentido. Queridos hermanos, queridas hermanas, que Dios nos bendiga y espero que usted vaya aprendiendo sobre estas figuras literarias breves y que tomar en cuenta porque es algo vital e importante. Ahora, esto complica un poco más nuestra lectura bíblica, obviamente. Claro que sí. Entonces usted tiene que tener cuidado en ese sentido. Ok, que lo pasen bien, que Dios los bendiga.